El camino Gita, un transformador viaje interior. Aprender el Bhagavad Gita es un viaje interior transformador que puede enriquecer tu vida de innumerables maneras. Ya sea que estés buscando una visión espiritual, una guía moral o incluso la paz interior, las enseñanzas del Gita te ofrecen una sabiduría atemporal que es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Muchos hombres santos han sido iluminados por sus enseñanzas, como Swami Vivekananda, Swami Sivananda o Gandhi. Y os leo algunas reflexiones de estos tres maestros. Swami Vivekananda decía: el Gita es el mejor comentario disponible sobre la filosofía Vedanta. La escena se desarrolla en el campo de batalla donde Krishna le enseña esta filosofía, y la doctrina que se destaca luminosamente en el Gita es, y esto es importante, la de una intensa actividad, pero en medio de ello la eterna calma. Recordar que yo he traducido prácticamente toda la obra de mi admirado Swami Vivekananda, que si no lo conocéis, aquí lo podéis ver. Si hoy conocemos el Gita y el Vedanta y las sutras de Patanjali, en Occidente fue gracias a él. Swami Sivananda, que también hizo una interpretación del Gita, decía: en toda la literatura espiritual del mundo no hay libro tan elevado e inspirador como el Bhagavad Gita. Es la fuente de toda tu sabiduría y tu gran guía. Sivananda, fue médico, un hombre trabajando en el mundo real, y después se convirtió en Swami, y como os decía, hizo su interpretación del Bhagavad Gita, y yo he traducido los comentarios que hizo sobre el Bhagavad Gita, no la traducción de los versos. Y Gandhi, que es la segunda versión del Gita que he traducido, también escribió su versión del Gita y decía: cuando las dudas me acosan, cuando las desilusiones me miran fijamente a la cara y no veo un rayo de esperanza en el horizonte, recurro al Bhagavad Gita. En la introducción a su libro, el Gita de acuerdo a Gandhi, argumentaba que la visión de la INSA, de la no violencia, de la independencia de la India, había sido sobre todo inspirada en lo que había aprendido del Gita. Así pues, que asimila en tu propia vida estas enseñanzas del Gita y deja que te guíen en el camino hacia tu iluminación espiritual y tu paz interior. El Gita también ha iluminado la vida de muchas personas occidentales, como las de Einstein, Goethe o Erwin Schrödinger. Y os leo. Einstein decía: cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. Y el gran poeta alemán Goethe decía: el Bhagavad Gita es el libro que más me iluminó en toda mi vida. Y hay una frase que siempre me ha impactado del físico y premio Nobel Erwin Schrödinger, que es considerado como el padre de la física cuántica, y hacía una referencia al Vedanta. Recordar que la esencia del Vedanta es que es la idea del todo es uno. Todo este conjunto de nombres y formas que vemos en el universo no son cosas irreales, transitorias en el tiempo, y de ahí el concepto de todo es uno. Y Schrödinger decía: la continuidad y unidad del Vedanta se reflejan en la continuidad y unidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el concepto del Vedanta del todo es uno. La multiplicidad es sólo aparente. Sri Ramakrishna decía: el conocimiento lleva a la unidad, la diversidad a la ignorancia. Si el Gita ha sido capaz de iluminar a estas extraordinarias mentes, imagínate cómo puede hacerlo a un hombre normal. ¿Cómo puede transformar tu vida? Eso deberás explorarlo estudiando el Gita. Si estás listo para comenzar este fascinante y transformador viaje interior y estás buscando la mejor manera de aprender el Gita, te propongo estudiarlo conmigo a través de la formación que imparto. Si te ha gustado este vídeo, dale like o suscríbete a este canal. Muchas gracias. Om Namaste.